Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Nuestra finalidad no es reemplazar una consulta médica, tampoco este es un programa de naturismo ni de medicina alternativa. Por este espacio pasan todos los especialistas y universidades. Quiero agradecerle el apoyo a la Universidad Manizales porque ellos, a través de todos los profesionales de la salud en la Facultad de Medicina, se han dado a una labor educativa, porque finalmente como médicos y a través de este programa de Conexión Vital que se emite en tantas señales de televisión, lo que queremos es hacer educación y prevención. Las personas ya se pueden conectar en Facebook Live, todas las personas que nos ven en otros países, muchísimas gracias por la sintonía. Y hacemos un esfuerzo muy grande, como lo he escrito en mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes, de tratar de hablar cada día en nuestros programas de esos motivos de consulta más frecuente, lo que más estamos viendo nosotros. Y mucha de esa patología que vemos en nuestras clínicas y consultorios, con toda seguridad se podrían prevenir si ustedes ponen en práctica muchos de los conocimientos y de información que se dan a través de estos espacios. Para nuestros invitados a veces es difícil uno salirse de la academia y poder de una manera muy didáctica llegar a todos ustedes, pero lo hacemos con todo el amor y lo hacemos con la intención de que ustedes prevengan la enfermedad. Y hoy vamos a hacer un tema que, si bien es para hombres, necesitamos que ustedes, las mujeres, nos ayuden muchísimo, porque vamos a hablar de la enfermedad genitourinaria del hombre. Yo he pasado por acá con muchos ginecólogos, hemos hablado mucho del tema de la ginecología porque ustedes nos piden estos temas, pero también hemos desarrollado temas de urología y hoy hemos invitado a un médico cirujano especializado en esa área, el doctor José Fernando Rendón Valencia. Él es docente universitario en la Universidad Manizales también, y es urólogo. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué hace la urología? ¿Cuál es la diferencia con nefrología o con otras especialidades? Doctor José Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor Rojas, muchas gracias por la invitación y agradecido y dispuesto a preguntarles y a colaborarles en todo lo que me quieran preguntar por medio de este programa fantástico. Bueno, con respecto a la urología, podemos definirla como la rama quirúrgica que estudia el sistema genitourinario masculino y urinario femenino. Entonces tiene una gran y una amplia cantidad de pacientes, no se excluyen las mujeres, puesto que las mujeres tienen sus riñones, tienen su patología de vía urinaria muy importante, quizás que es la incontinencia de orina, que la vemos con muchísima frecuencia en la consulta diaria de medicina urológica, es quizás de las más comunes que se presentan en las mujeres. Y el hombre, la principal causa de consulta urológica, casi el 80% de la consulta urológica general es por patología prostática, tanto benigna pues, como maligna. Mire que hasta yo caí en el error, porque yo lo presento a usted y hablo de urólogo y siempre pensamos en el hombre. Pero mire que él nos está diciendo, es que el problema no es del hombre, es que la mujer tiene muchos problemas urológicos. El problema es que la mujer lo relaciona mucho con el ginecólogo. Exacto, el ginecólogo está orientado más a la parte genital femenina y yo trato la parte urinaria femenina. Pero tenemos mucho en común y realmente en algunas ocasiones, cuando hacemos correcciones de patologías urinarias, entramos en conjunto. Entonces son especialidades que están muy afines realmente. Y tocó usted una patología muy frecuente de la mujer, que es la incontinencia urinaria, que vamos a tratar. Yo sé, las personas que nos escriban por Facebook, el tema hoy es urología, o si hay alguna llamada, vamos a ir tratando como de entrar en ese proceso, si me dan imagen de la parte de la anatomía del hombre, para que entremos ya en materia, porque es un tema muy largo y queremos que todos ustedes tengan como una muy buena orientación en este aspecto. Yo quiero que el doctor José Fernando nos ubique un poco con esta imagen que vemos en este momento en televisión. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos el sistema genitourinario masculino, donde encontramos acá la vejiga, órgano de almacenamiento de orina. Inmediatamente a continuación de la vejiga. ¿Cuánta orina le cabe a la vejiga? La capacidad de una vejiga es de 450 a 500 centímetros.
una diferencia más o menos de 50 cc con respecto a las mujeres que tienen un poco menos de capacidad. A continuación de la vejiga está la uretra masculina, que se divide en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. La anterior está formada por la uretra pendular o peneana y por la uretra vulvar, con B larga ambas, y la uretra posterior está conformada por la uretra membranosa y la uretra prostática. Esta es la parte de la uretra que se compromete con el crecimiento de la glándula prostática y es la que realmente es la que ocasiona todas las molestias urinarias, de las cuales pues nos vamos a referir más adelante. En esa imagen que usted nos está mostrando ahí, doctor José Fernando, muchas personas dicen, ¿cómo es ese tema que a uno se le afecta la próstata y uno no puede orinar? Hablemos, ubiquemos la próstata, ¿cómo es ese tema que muchas personas dicen, se me dañó el riñón, se me estalló la vejiga porque que no sale la orina, que la próstata, ¿cómo es allí? Bueno, realmente la glándula prostática es un tejido que en el adulto joven no pesa más de 20 gramos, pero ya en el adulto mayor, después de los 50 años, es un tejido que puede alcanzar grandes pesos y grandes volúmenes. Hemos sacado inclusive próstatas, después de una cirugía importante, de 350 gramos. Ustedes se pueden dar cuenta del crecimiento que tiene. Es una patología que es inherente al envejecimiento. A partir de los 50 años todos los hombres vamos a tener crecimiento prostático benigno y en la mayoría de las veces con síntomas pues relacionados. Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia son la disminución en la fuerza y en el calibre del chorro miccional, un esfuerzo para comenzar la micción, goteo posmiccional, es muy común que los hombres nos manifiesten esto, y la polaquiuria. La polaquiuria es la frecuencia urinaria aumentado tanto diurna como nocturna. Entonces el paciente es muy enfático en decir que se levanta con mucha frecuencia en la noche, de 4 a 5 veces, que realmente las dificultades que presenta son que no puede conciliar el sueño por tanta micción, que tiene que hacer esfuerzo para comenzar la micción y muchas veces se moja porque gotea muchísimo. No sale la orina ahí por donde usted está señalando. Por acá, que es la uretra prostática que está comprometida y está siendo apretada, digámoslo así, por la próstata que está creciendo, vienen las dificultades entonces del flujo urinario. Pero esos serían los síntomas principales del paciente que nos consulta por hiperplasia prostática benigna. Entonces son goteo, orina nocturna. Goteo, polaquiuria, nocturia, la disminución en la fuerza y en el calibre del chorro miccional y unos síntomas irritativos que son la micción imperiosa y la urgencia miccional. Todo eso nos lo refiere el paciente que consulta al urólogo. Es muy importante que ustedes se vayan familiarizando tanto con las imágenes que están viendo ahora, porque la finalidad nuestra es que ustedes se conozcan un poco. Y que ustedes, por ejemplo, las esposas, las parejas, si ustedes notan alguno de esos síntomas que el doctor José Fernando Rendón Valencia acaba de explicarles, no es que me voy a tomar una pastica, voy a ir para la farmacia que me manden algo para que me mejore la orina. Porque después de este corte de comerciales vamos a hablar un poco de cómo evoluciona. Eso pueden ser los síntomas iniciales, que si uno los maneja a tiempo, el pronóstico cambia totalmente. Lo infortunado que estamos viendo es que a ellos les llegan los pacientes muy tarde o porque de pronto alguno de sus médicos no le hizo los exámenes adecuados o porque la persona se estaba tratando sin la ayuda médica y termina una complicación. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Después de hacer un recorrido por esa anatomía del sistema genitourinario del hombre, pues vemos como una de esas patologías más frecuentes es la de la próstata y cómo se presentan unos síntomas que uno podría o muchas podrían pensar, estoy enfermo de la próstata o tuve una inflamación pasajera de la próstata. ¿Cómo podemos definir toda esa patología? Vamos a ver esta imagen para que ustedes tengan bien ubicado el tema de la próstata, porque ya tenemos preguntas y, por ejemplo, me han dicho acá que si una persona le quitan la próstata, entonces ¿qué pasa con la uretra? Porque si es que se quita un pedacito, los lados o la uretra se rompe.
Bueno, realmente la sintomatología prostática se manifiesta, como les dije antes, a partir de los 50 años, pero en casos especiales, sobre todo cuando hay factores hereditarios importantes, se puede manifestar desde más temprana edad. Lo que hacemos nosotros es, en el paciente que nos consulta, realmente lo que estamos buscando no es que haya crecimiento prostático, porque realmente la próstata nos va a crecer. Lo que uno busca después de los 50 años es que ese crecimiento prostático sea sin cáncer. Entonces lo que busca un tamizaje, o sea, los estudios adecuados para determinar la presencia de cáncer o no en un órgano es disminuir la mortalidad por esa patología. Entonces lo que nosotros hacemos es realmente un tacto rectal en el paciente mayor de 50 años. Pedimos un examen que llama el antígeno prostático específico, o PSA, un parcial de orina y una creatinina. Obviamente todo esto después de la realización de un tacto rectal muy bien hecho. Pero vuelvo e insisto, lo que buscamos a partir de los 50 años no es que la próstata crezca, porque ya eso es propio, eso es inherente. A medida que nos volvemos mayores, la próstata va a crecer hasta cuando nos muramos. Lo que buscamos es que no tenga cáncer, que es lo que realmente está ocasionando la mortalidad muy alta en toda la población pues, masculina. ¿Qué hay debajo de la próstata? ¿Qué es un músculo? Esto que vemos aquí es el diafragma urogenital, que es realmente el músculo que divide la uretra prostática y la membranosa de la uretra anterior, que es la vulvar y peneana. Aquí está el esfínter urinario, que es este, que es el que nos mantiene secos realmente. Es lo que hace que no se salga la orina. No se salga la orina. Así como el ano para el recto. Exactamente. Cuando hacemos una cirugía de la próstata y retiramos este tejido, que es el tejido glandular, que es el que crece, entonces esta uretra que está estrecha por el crecimiento prostático queda reemplazada realmente por toda esta cápsula. Entonces el paciente va a tener una micción muy adecuada después de la cirugía. Y la cirugía puede ser, de acuerdo al tamaño prostático, cirugías abiertas, como una cesárea por encima. Sí, se hacen incisiones infraumbilicales a través del espacio de Rexius. Pueden ser a través de la vejiga o a través de la cápsula prostática, o la que se realiza con más frecuencia en el mundo entero, que es la resección transuretral de próstata. Aquí, doctor Rojas, se me colabora con el aparato que vimos. Entonces, le hacemos... Entonces, aquí vamos a ver que esos procedimientos que se hacen por vía endoscópica se realizan con aparatos muy especializados, que tienen una luz especial, tienen un óptico, se conectan a cámaras. Entonces, son cirugías que realizamos con mucha frecuencia, ahí está con la seguridad de que el paciente va a quedar muy bien. Este es el equipo que utilizamos, que es el resectoscopio, que realmente lo que tiene de especial el resectoscopio es que se conecta una cámara al óptico, es un elemento de trabajo que nos sirve para manipular, una cuchilla de corte que va a estar en contacto con el tejido prostático a resecar, y hacemos cortes bajo visión directa con lavados continuos de sustancias pues, que nos van a permitir... ¿Eso es por el pene? Es a través de la uretra, a través del pene, sí. Entonces son cirugías que han revolucionado muchísimo, y desde que se instauró ya como un procedimiento casi el gold estándar del manejo de la hiperplasia prostática, cada día se perfecciona más, y son pacientes que tienen la ventaja de no permanecer mucho tiempo hospitalizados, porque pueden ser realizados casi en estos momentos en forma ambulatoria cuando lo realizamos con láser. Entonces son muchas ventajas para el paciente. Pues no se va a hacer un comparativo. En estos días hacía un programa de oftalmología y el Exime láser, y cómo iban quitando la catarata así pedacitos. ¿Así van retirando ustedes la próstata con este equipo? Sí, cuando es corte, cuando son con los equipos de resección como este que tenemos y corte, con un láser de tusteno hacemos los cortes del tejido y los vamos retirando poco a poco. Cuando es con láser, cuando es con el láser, que utilizamos el láser Thulium o el láser verde, ya no cortamos, sino que fotovaporizamos. Es como, yo pongo el ejemplo normal, que sería como un cuchillo caliente, colocarlo en mantequilla y el tejido se va desapareciendo. O sea, es un procedimiento con aparatos de mucha tecnología. Ya no es con bisturí, es un láser. Ya no es con bisturí, es con un láser, una luz intensa que fotovaporiza el tejido, y el paciente en ocasiones, o la gran mayoría de las veces, lo operamos y en las horas de la tarde se va para la casa. Entonces esto ha revolucionado completamente el tratamiento del problema prostático benigno. Estamos hablando de hiperplasia prostática benigna. Doctor José Fernando, muchos pacientes le tienen miedo a la cirugía de la próstata, porque es que no quedan sirviendo para nada, dicen las señoras, que es que quedan con problemas sexuales. ¿De qué depende
que realmente se desarrolle un proceso de disfunción eréctil luego de una prostatectomía? Bueno, tenemos que tener presente que los pacientes a quienes llevamos a cirugía de próstata son pacientes mayores. De por sí ya hay un deterioro de la función eréctil, porque la función eréctil se empieza a deteriorar a partir de los 40 años hasta en el 50% de los pacientes. Entonces hay que tener presente eso. Segundo, cuando hacemos cirugías con láser o con procedimientos de corte endoscópico, los nervios erigentes que van por fuera aquí de la cápsula prostática nunca se tocan, o sea que las complicaciones de disfunción eréctil después de una cirugía, de una resección transuretral son mínimas. ¿Es más seguro para esa parte sexual ese tipo de procedimiento? Es más seguro. Cuando es con láser, las complicaciones de este tipo son mucho menores. Lo que sí queda después de la cirugía, cuando se retira todo este tejido glandular, es que el semen no va a salir hacia adelante, sino que se va a escurrir a la vejiga después de una relación sexual. Entonces lo que llamamos una eyaculación retrógrada. Pero el paciente se le da a conocer digamos, como este efecto que se relaciona mucho con la cirugía, y el paciente se va a dar cuenta que después de una relación va a tener la misma satisfacción, pero el semen en lugar de salir hacia adelante se va a escurrir a la vejiga y él lo va a orinar. No sale nada. No sale nada, o muy poco. Es muy poco. No hay una eyaculación anterior y no retrógrada, se devuelve a la vejiga y el paciente orina el semen después de la relación sexual. ¿Y la sensación? Es igual. El paciente no refiere en ningún momento alteraciones de su... del líbido, el deseo. Exacto, en lograr su orgasmo, sino que se da cuenta es que el semen no sale hacia adelante. Entonces eso sí hay que advertírselo obviamente al paciente porque pues, forma parte como un efecto colateral de la cirugía. Como ustedes pueden ver, él hizo un recorrido de cómo ha evolucionado la cirugía en la urología. Antes era una cirugía abierta. Claro que todavía se tienen que hacer algunas, todo depende como En algunas ocasiones, doctor, dependiendo del tamaño prostático, y como tenemos a veces dificultades con la atención primaria del paciente, a veces nos llegan pacientes con próstatas enormes, e inclusive con fallas renales secundarias a ese crecimiento tan severo que le ha generado al paciente pues una falla renal. Porque no puede orinar, porque se no tapa, puede orinar, se le devuelve la orina para el riñón. Exactamente. Ahorita vamos a ver una imagen, porque ustedes dirán, pero ¿cómo así que estamos acá y ya nos devolvimos para el riñón? Para que vean lo importante que es esa parte de la anatomía y para que entiendan por qué el tacto rectal, como nos enseñan ellos los profesores, el médico que no mete el dedo, mete la pata, porque hay que hacer el tacto. Vamos a este corte comerciales. Hay varias preguntas que ustedes se pueden hacer. ¿Por qué el tacto rectal? Por el recto, pero no ve que pues que por donde orina, que me están hablando de la vía urinaria. Vamos a entender esa parte para que ustedes, señores, ustedes, esposas, acompañen, insistan, orienten, apoyen a sus parejas para que entiendan la importancia de este examen. El pudor tiene muchos muertos. El pudor de muchas personas, el que no me gusta, el que es que soy muy hombre, que tal cosa, y no caigamos en ese error. No esperemos la enfermedad, no esperemos, como él dice, que llegan unas próstatas inmensas, entonces la cirugía es totalmente distinta y la gente quiere que le hagan la del láser y que se la hagan por el pene y resulta que ya es imposible. Si tienen a veces un balón, hay que hacer otro procedimiento diferente. Y lo mismo, todo este tipo de procesos diagnósticos. Vamos a ver esta imagen para que ustedes entiendan por qué es un tacto rectal, la próstata y la biopsia. Bueno, entonces, mirando aquí la anatomía, vemos que la próstata se encuentra inmediatamente por debajo del cuello vesical e inmediatamente por delante de la cara anterior del recto. Entonces, cuando yo le hago al paciente un examen digital, tengo que introducir mi dedo a través del recto y tocar la próstata que está directamente en contacto con él. De esa manera me doy cuenta de las características de la glándula en cuanto a la superficie, la consistencia e inclusive la aproximación de un tamaño de acuerdo a la experiencia. Entonces uno puede calcular más o menos por el tacto rectal qué tamaño tiene esa glándula prostática. Pero siempre lo hacemos, aquí está el recto, la cara anterior, la fascia, una fascia especial que separa la próstata del recto, que es la fascia de Denone-Villiers, que es la estructura que realmente protege la diseminación de problemas de tipo infeccioso o tumoral. Pero es a través del recto que hacemos el examen porque es la forma más directa de poderla tactar. La biopsia. La biopsia tiene unas indicaciones muy precisas. ¿Cuándo hacemos biopsia a un paciente que nos consulta por una patología prostática?
Cuando hallamos un antígeno prostático, o sea, el PSA alterado para los parámetros establecidos a los grupos etarios, y cuando al tacto rectal encontramos cualquier anormalidad. ¿Qué es una anormalidad del tacto rectal? Encontrar la presencia de un nódulo o consistencias duropétreas que nos van a sugerir ante todo la posibilidad de un cáncer de próstata. Por eso tenemos que hacer una biopsia de próstata. ¿Cómo hacemos la biopsia de próstata? A través del recto, también con aparatos especiales, sondas especiales de ecografía y con guías especiales para el paso de agujas. Tomamos pequeñas porciones, fragmentos de la glándula prostática y los mandamos a examinar al patólogo para que él concluya hasta qué punto se trata de un problema de tipo benigno o una patología tumoral maligna. Lo importante que está diciendo el doctor José Fernando es que es un equipo. Seguramente al paciente le llegó al remitido por el médico general. La esposa o el esposo se dieron cuenta pues, de toda esa sintomatología y él tiene que comprobar, hizo el tacto, hizo una biopsia, va donde otro médico, el patólogo, pero hay otro que juega un papel muy importante en ese equipo que ustedes tienen interdisciplinario y que ustedes lo hacen también en el Centro de Diagnóstico Urológico, en el caso suyo, es la ecografía. ¿Qué papel juega la ecografía como método diagnóstico? La ecografía, que también la hacemos para que sea lo más adecuada y nos brinde una información muy certera, es a través del recto, o sea, también la hacemos por vía endorrectal, con aparatos especiales, delicados, son similares a los que utilizan los ginecólogos para el estudio del sistema genital femenino cuando hacen las ecografías transvaginales. La ecografía me brinda la opción de orientar más que todo la biopsia de próstata. De por sí sola no es un método de diagnóstico pues, como ideal, porque para medir la glándula prostática tengo el tacto rectal, tengo también la aproximación que puedo hacer con un examen endoscópico, o sea, una uretrocistoscopia, pero la ecografía combinada con los otros estudios me brinda una información muy precisa y detallada del tamaño prostático. Ahí estamos hablando ya de tres cosas, el tacto, la ecografía. De la ecografía y de la biopsia. Y de la biopsia. ¿Cómo es ese tema que en la sangre las personas pueden darse cuenta si tienen la próstata aumentada de tamaño? Porque en la sangre, ¿qué libera la próstata? ¿Qué es lo que miden los bacteriólogos en el torrente sanguíneo para determinar en estos casos si hay un proceso alterado de la próstata? Bueno, realmente con el examen de la sangre, que es la medición del antígeno prostático específico, lo que tratamos de investigar es las posibilidades de un cáncer, de un tumor maligno de la próstata. El antígeno prostático no nos va a medir el tamaño de la glándula prostática por medio de esta muestra, sino que nos orienta a pensar hasta qué punto el paciente es un paciente a quien hay que hacerle una biopsia porque tenemos altas sospechas de cáncer. El antígeno prostático o PSA es una sustancia que produce solamente la próstata, ningún otro órgano de la economía produce ese tipo de enzima, es una enzima de alto peso molecular, una calicreína que produce lisis tisular. Y realmente está en la glándula prostática y forma parte de los fluidos seminales porque la función de esta calicreína es licuar el coágulo seminal. El semen sale en coágulos y a los 20 o 30 segundos por acción de esta enzima se licúa para facilitar la movilización de los espermatozoides y de esa manera facilitar la fecundación. Se eleva por muchas circunstancias, no solamente por un tumor maligno, se eleva cuando la próstata es muy grande, se eleva cuando hay patologías traumáticas, infecciosas, cuando hay procedimientos, cuando el paciente presenta una infección urinaria, una retención de orina, cuando se ha manipulado porque presentó una retención y hubo necesidad de pasar una sonda vesical. Entonces son muchas las causas que elevan el antígeno prostático, pero la que más tememos y la que tenemos que descartar ante todo es que no sea por la presencia de un cáncer de próstata. ¿Qué es una prostatitis? La prostatitis, a diferencia de la hiperplasia, es una inflamación del tejido glandular, casi siempre de origen infeccioso. Entonces tenemos que los pacientes que más podrían llegar a una prostatitis sería la gente joven con vida sexual activa que no se protege en la forma adecuada y que por bacterias van a llegar estas bacterias a subir por la uretra, suben por esta parte de la uretra y van a llegar directamente a la próstata y la van a inflamar. Sube por el pene, a través de la uretra, es una infección de la bacteria que se hace por vía canalicular ascendente, casi siempre es una uretritis que progresa a una prostatitis. No siempre una venérea. En la mayoría de las veces están relacionados gérmenes de este tipo de ITS, infecciones de transmisión sexual como la Neisseria y la clamidia, pero también pueden haber bacterias de otro tipo que pueden estar involucradas en la patología infecciosa inflamatoria de la próstata. Y puede ser ese proceso inflamatorio porque pregunta a alguien que si monta mucho en bicicleta o en la moto
o cosas como esas o trauma continuo inflamar esa próstata? Se pueden presentar casos en los cuales pacientes que practican la equitación o que montan mucho a caballo, que practican mucho el ciclismo sin sillines adecuados, de presentar inflamaciones e inclusive llegarse a elevar el antígeno prostático, esto que acabamos de hablar, ante la presencia de traumas a repetición, digámoslo así. ¿Y hay alguna relación con la periodicidad del ciclo de las relaciones sexuales con procesos patológicos de la próstata o no? Cuando vamos a medir el antígeno prostático como enzima sérica, le pedimos al paciente que 3 días antes de la toma de la muestra no tener relaciones sexuales, porque también una relación sexual es causa de elevación del antígeno prostático y generar los falsos positivos que nos pueden confundir. Entonces, ante todo, pues con llegar al paciente que se realice un examen con las condiciones básicas adecuadas para tener resultados reales. Bueno, vamos a recibir esta llamada y la respondemos después de comerciales. Ángela en Bogotá, adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches. Ante todo quiero agradecerles pues por su atención y las respuestas la orientación que me puedan dar. El motivo de mi llamada es para comentar lo siguiente. A mi esposo hace exactamente 5 años le fue diagnosticado cáncer de próstata con cirugía, ¿sí? Salió pues cirugía, pero en este momento presenta lo que comentaba el doctor hace un ratico, orinadera por las noches. Se levanta 3, 4 veces por la noche. Se le realizó una citoscopia porque presenta estrechez uretral. Igualmente también se le hizo una urodinamia y arrojando este examen una vejiga hiperactiva, ¿sí? Entonces, igual también pues quedó con su secuela, ¿sí? Disfunción eréctil, sí, pero entonces nos comentaba el urólogo que le practicó la cirugía que los nervios no fueron tocados, que estuvo muy bien, que fueron muy cuidadosos. Pero en este momento, pues, la cuestión de la orinadera, porque obviamente esto afecta su calidad de vida, es lo que, pues, nos tiene muy preocupados, ¿ya? Estamos en ese estudio, de pronto queríamos conocer su opinión al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Espera la respuesta después de este corte comerciales. Ya regresamos. Bueno, la señora, como dijo el doctor José Fernando Rendón, tiene muy claro pues todos esos procesos de estudio, pero sí es bueno que ustedes sepan que es una urodinamia, que es una uretrocistoscopia. Son nombres muy raros, pero van a ver con dibujitos, como decía la abuelita, con cartulina y plastilina, para que ustedes entiendan, se ubiquen la importancia del examen y así ellos puedan orientar un diagnóstico y un tratamiento. Veamos esta imagen entonces, doctor José Fernando. Bueno, entonces con respecto a lo que la oyente pues nos pregunta y las complicaciones que ha tenido su esposo después de una cirugía de la próstata por tumor, lo que tenemos que tener presente es que cuando hacemos una cirugía de tejido benigno, o sea, por crecimiento prostático benigno, lo que sacamos es el adenoma, pero no sacamos la cápsula prostática. O sea, la cascarita la dejamos, estamos haciendo es una adenomectomía. No hay peligro en estos casos de los nervios erigentes, que son posterolaterales a la cápsula prostática. Cuando se opera una próstata por patología tumoral, por cáncer, lo que se hace es un corte en el cuello vesical y un corte en la uretra próstato-membranosa, sacando todo el tejido. ¿Qué es lo que sucede? Que los nervios erigentes que están pegados a la cápsula prostática, independiente de que se magnifiquen con lupas o con robots o con vía por exámenes con procedimientos laparoscópicos, casi siempre se comprometen y el paciente puede tener disfunción eréctil hasta en el 70% de los casos. Y la continencia de la orina también se compromete porque aquí a este nivel, donde se hace el corte de la uretra, tenemos el esfínter urinario. Y las complicaciones que se dan después de estos procedimientos radicales de próstata por cáncer son disfunción eréctil e incontinencia de orina. En el caso del paciente familiar de la señora que nos llama, ella habla de una estrechez de la uretra, como se lleva al cuello vesical y se une con la uretra, a veces esa anastomosis o esa unión que se hace se estrecha y genera lo que ella comentaba como una estrechez uretral. La función vesical
que se hace evidente por medio de la urodinamia, que la urodinamia es un estudio que se hace con unas sondas en la vejiga para medir la presión que se genera en la vejiga, para medir la estabilidad vesical, la capacidad, la sensibilidad, la adaptabilidad. Es un examen que en el caso del paciente reportó una vejiga hiperactiva, y es una vejiga hiperactiva que le está generando al paciente muchas molestias urinarias de tipo irritativo, principalmente poliaquiuria, micción imperiosa, urgencia miccional. Para cada tipo de patología hay un manejo especial, pero tener presente que lo que les comenté con respecto a la cirugía radical de próstata, las complicaciones son esas que se ven con mucha frecuencia. Urodinamia. La urodinamia es el estudio que hacemos con sondas en la vejiga para determinar y reproducir en cierta forma lo que es una micción. Entonces tiene una fase de llenado, tiene una fase de vaciado, se hace con unas sondas dentro de la vejiga y de esa manera en un computador con un software especial vamos reproduciendo a medida que se llena la vejiga cómo se comporta. Entonces vamos a medir capacidad, sensibilidad, cómo se adapta la vejiga a los diferentes volúmenes con cambios mínimos de presión. Entonces, esa urodinamia se hace porque pensaría uno o los televidentes que es que con el hecho de haber hecho la prostatectomía, la cirugía de la próstata, la vejiga quede más chiquita, más grande, con más problemas, o porque en ese caso ese señor que orina mucho de noche le tienen que hacer esa urodinamia. Es para medir esa cantidad de volumen que le cae a esa vejiga y si la puede mantener o no. La urodinamia como procedimiento está indicado en pacientes en quienes después de una cirugía por adenoma benigno podemos determinar que no va a quedar lo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen alteraciones de tipo metabólico, principalmente la diabetes, o pacientes que tienen alteraciones neurológicas, eventos cerebrovasculares, secuelas de eventos cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, que son pacientes que por sí ya tienen una vejiga neurogénica. Y a pesar de estar desobstruidos y al yo quitarles la glándula prostática, el tejido, el adenoma, esa vejiga ya puede estar alterada funcionalmente. Entonces es importante, antes de someterlo a un procedimiento quirúrgico, decirle al paciente que independiente de la cirugía puede quedar con problemas de micción importantes, ya porque la vejiga está alterada como reservorio. Volvamos a la imagen para que ustedes vean que es una uretrocistografía. Yo a subir un poco... Uretrocistoscopia. La uretrocistoscopia, porque es que muchas personas se preguntan en qué consiste ese examen, qué es lo que hay que hacerle al paciente en estos casos para uno poder hacer el estudio. La cistoscopia es un procedimiento que se realiza con aparatos especiales a través de la uretra para mirar toda la integridad de la uretra y llegar a la próstata y a la vejiga, una uretrocistoscopia. Es similar y se realiza con aparatos muy similares como los que utilizan los gastroenterólogos para hacer endoscopias de vías digestivas. Son aparatos que pueden ser rígidos o flexibles, que realmente nos brindan una información de la estructura interna de la vejiga. Es como una endoscopia. Es una endoscopia de la uretra y de la vejiga, así como la que hacen los gastroenterólogos, para mirar duodeno y estómago. ¿Y ese examen está recomendado para qué tipo de pacientes? Este examen lo hacemos cuando queremos determinar una vía de abordaje quirúrgico, cuando tenemos hematurias, o sea, presencia de sangre en la orina, donde tenemos que descartar las posibilidades y presencia de tumores dentro de la vejiga o la presencia de cálculos vesicales, y en todo paciente con síntomas obstructivos, como los que acabamos de hablar de la próstata, que presente hematuria visible o macroscópica, requiere una cistoscopia para descartar un problema tumoral de la vejiga. Ok, pues hay muchas preguntas y la idea es tratar de resolver este tema. Esperamos que también el doctor José Fernando nos acompañe en otros temas para hablar de mujer, para hablar de otras patologías, varicoceles y demás. Vamos a este corte comercial, vamos a tratar de resolver algunas preguntas que tenemos en Facebook y poder hacer de este programa un proceso realmente educativo y preventivo. Ya regresamos. Bueno, aquí tenemos esta imagen que es muy importante que ustedes la tengan ahí como para que se familiaricen con el tema de la anatomía y vean lo importante de entender el peligro de la vejiga cuando daña los riñones. Empecemos acá con el tema de la vejiga y por qué muchos pacientes terminan en diálisis. Bueno, entonces cuando empieza a crecer el tejido prostático, se altera el flujo normal de orina de la vejiga hacia la uretra, se empieza a acumular mucha orina en la vejiga, lo que se llama el residuo posmiccional. El paciente, después de una micción, no evacúa completamente su vejiga y eso genera un remanso que puede ser
cultivo para bacterias Se y llenó todo esto de procesos orina. de infección. Aparte de eso, cuando se llena con mucha presión la vejiga, porque el paciente ya no puede eliminar, empieza a hacer retenciones de orina crónicas o globos vesicales y se manifiestan por grandes, la vejiga se hace palpable y se hace evidente a nivel del hipogastrio, y esa presión que hay dentro de la vejiga por la cantidad de orina que está allí acumulada hace que esa orina se devuelva hacia el riñón por los ureteres, se supere la presión de cierre uretero-vesical, y esa presión va a afectar el sistema colector bilateral, los riñones, que son estos acá, y al estar a presión estos sistemas colectores, el parénquima, o sea, digamos así como la carne del riñón se comienza a adelgazar y se vuelven inclusive a veces bolsas completamente disfuncionales o sin ninguna función, bolsas hidronefróticas, y eso es lo más triste, tener que de pronto en alguna ocasión ver a un paciente que por un problema prostático que se podía resolver en forma rápida y sin mucha complicación, tenerlos que remitir al nefrólogo para que se comiencen unos programas de diálisis o de reemplazos renales porque los riñones realmente perdieron su función. Esto azul vendría siendo la orina que se está llenando todo y va Entonces, hinchando el riñón. la presión de esa orina en el riñón hace que se adelgace y pierda su función. Entonces el paciente termina con graves problemas renales que tienen que ya ser manejados con reemplazos renales. Ya ¿Y sea se de puede tipo, llegar a eso? Se llega y lo más triste es llegar a eso. Eso refleja que no hay una atención adecuada en el sistema primario de salud, porque el paciente que llega con una insuficiencia renal al médico es porque nunca ha tenido una opción de una atención en un primer nivel. En estos casos de esa patología prostática, de pronto los pacientes dicen, no, es que me operaron y me tienen que volver a operar, porque muchas veces hay que repetir la cirugía. Bueno, cuando se hacen cirugías de próstata y hacemos el adenoma, la resección del adenoma, o sea, cirugías por patologías benignas, el efecto hormonal que está dado por los testículos funcionales hace que el tejido, de pronto al cabo de un tiempo, 5 a 10 años, vuelva a crecer. Entonces, no es que haya quedado mal operado, sino que por el efecto hormonal, vuelve a crecer. También el crecimiento, pues vuelve a haber el crecimiento prostático. Voy a tratar de hacer unas preguntas que están en Facebook Live. Quiero agradecerle a tantas personas que nos ven y nos escriben también de otros países. Alberto Calvo, tengo 54 años, orino bien, nunca me levanto a orinar, tampoco orino cada rato. ¿Eso está bien o será que por mi edad algo está pasando? No, es un paciente que es asintomático, no tiene las molestias propias de la patología prostática obstructiva, pero que de todas maneras por la edad que tiene requiere un chequeo urológico para que se le realice un antígeno prostático, una creatinina, un parcial de orina y un examen rectal de la próstata, a pesar de estar asintomático como lo está. Walter Mendoza, si una persona de 46 años tiene una bacteria, es como un colchón blanco, dice él, en la vejiga, ¿cómo se puede limpiar esa vejiga? En ocasiones lo que encontramos en las cistoscopias, sobre todo de pacientes, de mujeres que presentan infecciones urinarias a repetición, es como una especie de infiltrado algodonoso, como un microedema que se sitúa a nivel del trígono, que es una parte anatómica de la vejiga, que algunos autores dicen que están relacionados directamente con la presencia de bacterias a ese nivel. Algunos requieren y hacen fulguración de este tipo de, como de moteado, que es como una especie de, digo yo, como algo, como un microedema trigonal. Algunos hacen la electrofulguración como para erradicar las bacterias que en algún momento pueden estar allí confinadas. Dice Luz Estela Artuduaga Parra, doctor, buenas noches, mi esposo lo operaron de varicocele hace 4 años y ahora le está doliendo. ¿Será que le toca hacerse la operación de nuevo? Pues normalmente cuando se hace una cirugía del varicocele, que es la dilatación venosa de las venas propias del cordón espermático, las posibilidades de que haya una recidiva no son muchas, pero puede presentarse una recidiva. Aquí estamos viendo. Lo ideal sería para el paciente repetirle una ecografía con Doppler vascular de los testículos y determinar la presencia o no de un varicocele persistente, que haya quedado, que se haya vuelto a producir. Yo quiero que hablemos un poco del varicocele. Ahí vemos esa anatomía de los testículos, del escroto. ¿Qué es el varicocele? El varicocele se define como la dilatación venosa del plejo pampiniforme, de las venas del cordón espermático. Se dilatan, producen tortuosidades que muchas veces desde el punto de vista estético son bastante
molestas para el paciente, a pesar de que puede ser asintomático, pero ya por la presencia de varices evidentes a ese nivel, el paciente consulta a veces por estética y se manifiesta, como les digo, por esa dilatación venosa que la mayoría de las veces puede ser asintomática, pero otras veces lo que le produce al paciente es un disconfort, como una sensación de peso, de molestia a nivel del testículo comprometido. Se presenta más del lado izquierdo que del derecho, en un 90% con un 10% con respecto al derecho, y es una patología que también hemos visto que se relaciona mucho con la infertilidad. Entonces tenemos que estar muy atentos a los pacientes que presentan varicocele para definir hasta qué punto requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces tenemos unas indicaciones muy precisas para la corrección quirúrgica. Primero, un varicocele sintomático, que el paciente presente dolor en la posición de pies o después de la actividad sexual o de permanecer mucho tiempo haciendo ejercicio, una sensación de peso en el testículo comprometido. Por estética, el paciente dice, me parece muy feo lo que yo tengo. Ingreso a las fuerzas militares, es una condición casi establecida por las fuerzas militares que el paciente tiene que ser operado el varicocele. Cuando son niños con varicoceles que presenten alteraciones en el desarrollo, en el crecimiento normal de su testículo, y cuando se relacionan con infertilidad. El Centro de Diagnóstico Urológico en Manizales, tengan muy presente el teléfono que aparecía en pantalla, 885. 887-6505. 887-6505. Ustedes pueden buscar también allí, ahí está el nombre en pantalla. Quiero agradecerle al doctor José Fernando Rendón Valencia por compartir este espacio. Esperamos tenerlo pronto en este nuevo programa para poder compartir con ustedes diferentes inquietudes. Nos pueden dejar las preguntas en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas, y agradecerles a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio. Felicidades. Gracias, doctor, por la invitación. Con gusto.